y amigas si hay visitándonos. Quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 20, por favor. Jeremías, capítulo 8, versículo 20. Dice la palabra de Dios, Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. El profeta Jeremías está lamentando por la condición de Judá y Jerusalén, y Dios había dado oportunidad a estas ciudades de arrepentirse, de volverse de su mal camino, de volverse de su pecado, pero la respuesta de la nación de Israel a la palabra de Dios fue: no oiremos. Y ustedes pueden leer, si quieren, después en Jeremías, cómo la nación va a decirle a Dios: no vamos a escuchar lo que usted tenga que decir para nosotros. Pero quisiera tomar estos versículos para aplicarlos entonces a usted, querido amigo y amiga, que ha escuchado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación durante estas 5 noches tal vez. Y Jeremías dice a la nación: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Qué piensa acerca de lo que ha escuchado de la palabra de Dios durante este tiempo? ¿Qué piensa acerca de su condición delante de Dios según lo que ha escuchado por la palabra de Dios? Porque si bien Dios había dado un tiempo a esta gente, Dios también le ha dado un tiempo a usted, y un tiempo precioso en el cual usted ha podido escuchar acerca de su necesidad de un Salvador. ¿Es consciente usted que el tiempo suyo podría acabarse hoy? Anoche, después de la predicación del Evangelio, iba para la casa, iba en la moto, entonces tenía que meterme por debajo del puente La Cejita, y llegué ahí y eso estaba cerrado, y estaba el tránsito y estaba lleno de policía, todo ese pedazo ahí, de tal manera que me tocó dar la vuelta para poder subir por encima del puente. Y habían personas al lado y lado del puente y un poco de policías en ese sector. Me fui para la casa pensando qué habría ocurrido. Busqué las noticias y ahí encontré que un jovencito había partido de esta vida rumbo a una eternidad, probablemente sin Cristo. De un momento a otro, por bobadas de esta vida. Un enfrentamiento entre dos barras de dos equipos de fútbol, y se pusieron a pelear ahí, y en ese enfrentamiento ese jovencito perdió la vida. Y yo me fui pensando, ¿será que ese joven perdió la vida ahí mientras en Calarcá se estaba predicando el evangelio, se estaba anunciando las buenas nuevas de salvación? Y yo dije, ¿cuántas personas justo en ese momento, pero justo ahora, mientras usted está escuchando la palabra de Dios, están partiendo de esta vida rumbo a una eternidad sin Cristo? Nosotros no queremos que usted sea uno o una de esas personas,
que tal vez parta esta noche rumbo a la eternidad, perdido y perdida en sus delitos y pecados. Dios está dando un tiempo de gracia en el cual usted necesita ser salvo, ser salva. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿cuándo? Ahora, manda. ¿Quién? Dios. Ahora Dios manda ¿a quién? A todos los hombres que se arrepientan. Es el mandato urgente de Dios para cada ser humano sobre esta tierra. Porque Dios ha pasado por alto los tiempos de su ignorancia, los tiempos de mi ignorancia, y ha permitido entonces que usted pueda escuchar el evangelio, que pueda escuchar las buenas noticias de salvación para que usted proceda al arrepentimiento. Pero Dios, y yo quiero simplemente decirle una cosa: si Dios no es digno de su obediencia, mucho menos quien les habla. Porque estamos puestos acá para anunciar, para proclamar que en el Señor Jesucristo hay salvación, que hay perdón de pecados, que el tiempo aceptable es ahora y que Dios en su amor y en su misericordia manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero también dice la palabra de Dios que por la dureza del hombre y por su corazón no arrepentido, atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Escuchó bien? El justo juicio de Dios. El juicio de Dios iba a llegar sobre Jerusalén, sobre Judá, y la preocupación del profeta ahí entonces era que ellos no habían sido salvos, que ellos no habían querido arrepentirse. Y ciertamente el juicio llegó sobre esa nación por su pecado. Pasó la siega, terminó el verano y dice la escritura, y nosotros no hemos sido salvos. Gracias a Dios puedo decir, yo sí he sido salvo, y muchos de los que están acá presentes en esta noche sí han sido salvos. Pero ¿qué de usted, mi amigo y amiga? Estaba esta tarde meditando un poquito en Ezequiel y estaba pensando en algo que Dios le dice a Ezequiel ahí, que es acerca de lo que el pueblo piensa de él. Y entonces Ezequiel capítulo 33 y versículo 30 dice lo siguiente. Ezequiel, allá adelante donde estábamos, Ezequiel capítulo 33 y versículo 30. Está hablando Dios a Ezequiel y le dice, tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno al otro, perdón, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Pero ellos lo estaban haciendo en son de burla y se burlaban del profeta y se burlaban de Dios. Pero la parte que quiero que pensemos un momentico es esta. Dice cada uno con su hermano diciendo, venid, oíd, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. Versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo
y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no, perdón, y no las pondrán por obra, porque en su corazón realmente no estaba el deseo de obedecer la palabra de Dios, de ser transformados por la palabra de Dios. En su corazón no estaba el obedecer la palabra de Dios. Y dice, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Lamentablemente, esa es la actitud de muchos hombres hoy en día. Y dicen, ve, vamos allá a ver qué es lo que está diciendo esa gente, escuchemos a ver qué es lo que está diciendo, pero pues ahí como por chismosear, pero yo sigo viviendo como vivo mi vida. Pero dice, versículo 32, y dice, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Miren, muchos dicen, ay, qué bonita la predicación del evangelio. Qué bonito habla fulanito de tal, qué bonito predica tal hermano. Y resulta que ese hombre para ellos no es más o sea, el ejemplo es como alguien que canta bonito, alguien que canta bien, alguien que canta como canción de amores y dicen, perdón, perdón, y dicen, ah, qué bonito habla fulanito, qué bonito habla el hermano, qué bonita la predicación del evangelio, pero en su corazón no está el deseo realmente de obedecer la palabra de Dios, de creer a lo que Dios dice en su palabra. Es Dios quien manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y algunos podrán salir de acá diciendo, ay, sí, no, ¿cómo le fue? No, más bonita la predicación del evangelio es que el hermano que vino de por allá habla así como con una voz toda bonita y eso es una cosa muy hermosa, pero puede pasar que sea lo mismo que pasaba con el profeta Ezequiel, que él era para ellos simplemente como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y la gente oye las palabras, pero dice, no las pondrán por obra. ¿Sabe? Tal vez el momento más solemne de su vida, tal vez el momento más serio de su vida es este en el cual Dios a través de su palabra habla a su corazón. Y el deseo de Dios para usted, para su vida, es que usted sea salvo, que sea salva de la condenación eterna. Que creyendo en el nombre precioso del Señor Jesucristo, usted hoy pueda pasar de muerte a vida. Que usted hoy, al confiar en la persona preciosa del Señor Jesucristo como el Salvador personal, único y suficiente, reciba el perdón de sus pecados. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, el Justo, aquel lleno de compasión, lleno de misericordia, aquel que podía sentir compasión de las personas aún estando clavado sobre esa cruz. Él es el único que puede perdonar sus pecados. No hay otro, no hay más. No busque
la paz con Dios en la religión. No, ahí no está. No busque la paz con Dios en una iglesia, porque ahí no está. No busque el perdón de sus pecados haciendo buenas obras, porque ahí tampoco está. Solamente, única y exclusivamente a través de la persona preciosa y gloriosa del Señor Jesucristo, usted puede tener sus pecados perdonados. Ha pasado un tiempo acá en el cual el Evangelio se ha predicado, y gracias damos a Dios por su palabra y por haberle traído a usted hasta hoy, cada noche. El deseo de el alma de quien les habla y de los que hemos predicado en estos días el Evangelio es que usted sea salvo y sea salva. Es que usted no vaya a una condenación sin Cristo. Es que usted no se pierda. Pero más allá del deseo nuestro, es el deseo de Dios que usted sea salvo, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Absolutamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Ustedes también escucharon la noticia, sin duda, de este niño de 4 años que se puso a manipular un arma en su casa y se mató con el arma de su papá. De 4 años. Entonces la muerte no hace acepción de personas, mi querido amigo, amiga, jovencito o jovencita que pueda estar acá en esta noche. Triste ver jóvenes, niños muriendo. Triste escuchar de ese jovencito que llevaba una vida sin duda muy alejada de Dios, como murió allí debajo de ese puente. Pero usted puede pensar en cuántos estarán ahora entrando por las puertas del infierno. Y como el hermano nos dijo, esa puerta no tiene salida. No hay retorno. No hay forma de huir de ese lugar. No vale dinero, no valen plegarias, no valen súplicas, no vale el llanto, no vale absolutamente nada. Porque usted puede estar o salvo y con Cristo para siempre, para la eternidad, o perdido y sin Cristo para siempre. Y no hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer para cambiar su posición una vez muerto. El tiempo de hacer algo es hoy, es ahora que Dios le manda que usted, por favor, no se pierda. Mire, si le gusta la palabra de Dios, excelente. Pero por favor, ponga por obra en su vida la palabra de Dios, porque Dios dijo a Ezequiel, ellos se van a burlar. Usted para ellos solamente es una buena persona, uno que canta bien, que tiene una bonita voz, pero dice, pero cuando ellos viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre el pueblo. Miren, esto es algo muy, muy serio, muy sublime. El hecho de que Dios permita simples mortales hablar el Evangelio Santo es una cosa impresionante. Pero ¿sabe cuántos quisieran hoy estar donde usted está, escuchando el mensaje de salvación? ¿Acaso eso no fue lo que dijo el hombre rico cuando se encontró en el Hades? ¿Manda alguno
a casa de mi padre porque tengo hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. Ese hombre allí está deseando que usted no vaya a ese lugar de tormento, porque él sabe que no hay escapatoria, que no hay salida, que de ahí no puede ir. Y sin duda anhelaría estar en su lugar, escuchando el mensaje de salvación para contrito y humillado delante de Dios, clamar por el perdón de sus pecados. Ay, amigo, amiga, para terminar, dice la palabra de Dios, ojalá fueran sabios y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá fueran sabios, que el Señor entonces les ayude en esta noche a entender el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Muy buenas noches a todos. Esta noche quisiera leer en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Nuestro hermano en su predicación estaba tratando de enseñarnos la urgencia absoluta de someterse a la palabra, la urgencia absoluta de arrepentirse y de recibir el perdón de los pecados. Voy a leer esta noche en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, es la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, no enderezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me gusté contra esa generación y dije, siempre vagando en su corazón. Versículo 8, vuestros corazones. Versículo 10, vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habían oído y le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4. Versículo 5. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no enderezcáis vuestros corazones. El escritor del libro de Hebreos es un escritor desconocido, pero es interesante cómo comienza esta carta con esta palabra, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La Biblia nos enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En lo que acabamos de leer, en el contexto, el escritor está haciendo una comparación entre lo que sucedió hace muchos siglos y lo que estaba sucediendo en los días en los cuales él escribía esta carta. La Biblia nos enseña que Dios había escogido un pueblo para sí mismo. Pero ese pueblo, en su desobediencia, se encontraron en la tierra de Egipto y estaban allí por unos 400 años. Pero Dios mandó a Moisés a librarlos. Y Dios en su gracia los libró. Y los llevaban por medio de su profeta a la tierra prometida. Ellos llegaron a la frontera. Y en vez de entrar, Moisés envió a 2 hombres a ver la tierra. Al regresar, 2 de ellos decían, vamos, entremos, porque Dios está con nosotros. Pero los otros 10 dicen, no. Hemos visto a la gente, son gigantes. Tienen carros de hierro. No podemos. Pero José y Caleb intentaron persuadir a la gente a entrar. Pero los 12 o los 10 prevalecieron. Y tristemente, el pueblo de Dios, en vez de creer a Dios, en vez de entrar en la tierra prometida, dijeron a Dios, no. Y por 40 años daban círculos en el desierto. Imagínate,
vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, con un solo propósito. Todos los varones que tenían 20 años y arriba, todos, por su incredulidad, en vez de entrar en la tierra prometida, murieron en el desierto. Y día tras día tras día, durante los 40 años, cada día, muertos, 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 por una sola causa, su desobediencia. No quisieron obedecer a Dios. Ellos tenían la promesa de Dios. Ellos tenían a Moisés, el varón de Dios, el profeta de Dios, como su líder, como su guía. Sin embargo, y 3 veces esta noche hemos leído palabras así. Si oyeres hoy, si oyeres hoy la voz de Dios, y Dios siempre nos está hablando, siempre. Él nos habla por medio de la creación. Y la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 1 que Dios se reveló por su creación de tal grado que el hombre no tiene excusa. Nosotros somos muy buenos justificándonos a nosotros mismos. Somos expertos. Pero la palabra dice, el hombre no tiene excusa. Ni tú ni yo. No tenemos excusa. Delante de Dios somos culpables. Romanos capítulo 1 dice que hay personas que son dignas de muerte. Una vez en tu vida, ¿has pensado que eres digno de muerte? ¿Eso es lo que tú mereces? ¿Y nada más? Pero dice, no enderezcáis vuestros corazones. Los israelitas se endurecieron y sufrieron las consecuencias de su desobediencia. No entraron, dice la palabra de Dios, en el reposo de Dios. Al contrario, sufrieron el juicio de Dios, muriéndose en el desierto. Y dice, siempre andan vagando en su corazón. La Biblia dice en Romanos capítulo 9, si confesares con tu boca y crees en tu corazón, si crees en tu corazón, serás salvo. Así es. Pero se trata de obedecer a Dios, se trata de obedecer su palabra. Dice el versículo 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es la incredulidad que caracteriza
al ser humano. Es la desobediencia que caracteriza el ser, perdón, el ser humano. De hecho, la Biblia llama a los inconversos hijos de desobediencia. Porque en cuanto a Dios, la única cosa que el hombre puede hacer es desobedecerlo. Entendemos que en nuestros pecados somos totalmente incapaces de obedecer a Dios. No es posible. A menos que Dios esté obrando con usted, produciendo en usted su gran necesidad de tener todos sus pecados perdonados, creyendo en el Hijo precioso y único de Dios. Pero el problema se encuentra en el corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere a la bomba que está dentro. El corazón nos habla del ser humano, de sus emociones, de su voluntad, de sus deseos. Y la Biblia dice, es posible tener un corazón malo y incrédulo. Y dice, versículo 13, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. El pecado es mucho más fuerte que nosotros. El pecado nos domina. El pecado nos controla. Dice la Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 3, todos están bajo pecado. Y la única manera de ser librado del poder del pecado en la vida de uno es tener a Cristo Jesús como su Salvador personal del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se ha sentado a la diestra del Padre. Es Cristo y solo Él que nos puede librar de nuestros pecados. Pero el ser humano, el pecador, no debe endurecerse. No debe intentar justificarse. Debe ponerse de acuerdo de Dios diciendo, aquí estoy Dios, arrepentido, quebrantado, sálvame, perdóname, lléname, cámbiame. Así es el corazón de Dios para con nosotros. En el momento que Él entra en la vida de uno, Él, por el poder de su Espíritu, comienza a transformarnos. El gran propósito de Dios al salvar al hombre es que Él sea conformado a la imagen de su Hijo unigénito. Imagínate. Nosotros, llenos de pecados, en un momento, todos sus pecados pueden ser perdonados. Los pasados, los presentes, los futuros, todos borrados. Dios, dice la palabra de Dios,
Dios no se acuerda de los pecados y transgresiones de los que confían en Él. Una vida limpia, un inicio nuevo. Las cosas viejas ya pasaron. Todo nuevo con Dios. Todo. Pero el ser humano debe responder al llamado de Dios, como ya hemos escuchado. Ahora Dios manda a todos los hombres en todos sus lugares que se arrepienten. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha establecido un día en el cual Él, por su Hijo, que levantó de los muertos, buscará al mundo. Y anoche nuestro hermano nos estaba enseñando, predicando acerca del juicio del gran trono blanco. Ojalá que nadie que está aquí presente esta noche llegará a este lugar. Nadie. Esta noche usted puede tener todos sus pecados perdonados. Si crees en el Señor Jesucristo, si entiendes que cuando Cristo murió, Él murió por mí. Eso es lo que Él quiere que tú entiendas. Que tú eres el pecador por el cual Cristo murió. Él, de todo corazón, quiere salvarte. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tú y yo. Hoy, ahora, en este lugar, usted puede salir de este lugar, este salón esta noche, como dice la Biblia, una criatura nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay algunas personas acá esta noche. Ellos físicamente se encuentran acá en este salón, pero espiritualmente se encuentran en Cristo. Pero hay otras que físicamente están aquí en este salón, pero hasta la fecha se encuentran en sus pecados. Y los que están en Cristo tienen vida y vida eterna. Los que están aún en sus pecados están muertos para Dios. Muertos. Pero esta noche usted puede pasar de la muerte a la vida. ¿Cómo? Creyendo en el Señor Jesucristo, recibiéndolo como su Salvador personal del pecado. Hágalo hoy, por favor. Hoy es el día. Hoy. O vas a seguir con tu corazón bien endurecido, tal vez creyendo en la Virgen o creyendo en los santos o en sí mismo o cualquier otra cosa. Pero Cristo en la cruz del Calvario murió por los pecadores, por tú y yo, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la ira de Dios,
para salvarnos de este mundo tan malo, para salvarnos aún de nosotros mismos. Y dice, hoy es el día. Hoy es el día. Hay una historia, una parábola de un hombre rico en la palabra de Dios. Él pensaba que él tenía años. Y Dios dijo, ¿listo? Dios dijo, necio. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Esa es la palabra que la palabra de Dios usa para describir a las personas que rechazan a Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios y tal vez no hay Dios para mí. Pero Dios dijo a un hombre que pensaba que tenía años, necio, esta noche. Pero esta noche, señor, señora, joven, niño, puedes volver a tu casa con gozo en tu corazón, con el amor de Dios reinando en tu corazón, con la gran esperanza de estar con Cristo para siempre en su venida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Vas a seguir con el corazón bien endurecido? ¿O vas a humillarse delante de Él para recibir todo lo que Él te quiere dar? Una vida en abundancia. Su espíritu morando en ti. Todos sus pecados perdonados. Intimidad con el Padre y con el Hijo. Experimentando diario la presencia real de Dios en tu vida. La decisión es tuya. Dios ha determinado ya el destino de cada ser humano. Y el destino, depende de cómo uno responde a Cristo. Recíbelo esta noche. Recíbelo esta noche y serás salvo. Y serás salvo desde este día hasta para siempre. Padre, gracias te damos por cada uno que tomó el tiempo para escuchar la palabra de Dios esta noche. Padre, que no haya personas acá con sus corazones tan endurecidos. Al contrario, Padre, que haya corazones suaves, tiernas, quebrantadas. Y en el momento, haya personas aquí que están recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Oh Padre, que no haya persona acá que un día llegue al infierno. Al contrario, Padre, que todos un día estén contigo y con el Señor Jesucristo en la gloria. Padre, nos ponemos pues en tus manos, alabándote en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.